Entonces, bueno, les quería compartir aquí parte de lo que me han compartido, no nada más en el día de ayer, sino en otras clases. Estos son algunos testimonios de personas que han tomado cursos, talleres, clases sueltas, talleres, digo, cursos de 8 semanas, y estos son algunos de los comentarios que me han hecho, que han seguido meditando, ¿no? Por ejemplo, aquí, muchas gracias por haber compartido los audios, gente que no, a veces no lo puede hacer en vivo y que retoman las meditaciones. Solté angustia y comencé a respirar mejor. Otra persona me decía, sí, continúo, es algo que me gusta, es un espacio que me dedico. Alguien más me decía, mi experiencia fue muy gratificante, las meditaciones me hacen conectar conmigo misma y hacerme consciente de mi respiración y de mis acciones, no solo al momento de hacerlas, sino en el día a día. Y también ha hecho que bajen mis niveles de ansiedad respecto al futuro y al pasado. Justo esto es lo que les decía, precisamente por eso es importante seguir haciendo las meditaciones, ¿ok? De manera constante para que nuestra mente se vaya acostumbrando, nuestro cuerpo se vaya también acostumbrando. Y por eso hoy te reto a tomar este camino para vivir en equilibrio, ¿no? Este camino que empezamos ayer y que hoy vamos a seguir viendo qué otras acciones podemos hacer, y les voy a compartir información también importante, porque para cuando termine esta clase vas a conocer más a fondo qué es mindfulness y no vas a querer dejar de practicar, y cómo este es el camino para llevarnos a vivir en equilibrio, porque no soy yo nada más la que ha vivido esta situación, sino mujeres que han estado en mis cursos y miles de mujeres que están cambiando día a día en todo el mundo, ¿no? Con estos programas en los que he estado certificada, los que les comentaba ayer. Por ejemplo, Mindfulness Without Borders es una organización mundial y pues de todas las edades practican mindfulness y lo practican ya de manera constante precisamente para tener un bienestar, ¿no? Yo resumo el vivir bien, el vivir sano, tranquilo, con una paz mental, bien de salud física, en esta palabra que es bienestar, ¿no? Y yo creo que el bienestar está en nosotras, o sea, el paso lo podemos dar nosotras mismas. Y parte de lo que, otra cosa que vamos a ver hoy es cómo podemos pasar del modo hacer y el modo ser. Que esto es algo que hacemos constantemente y seguramente no, a lo mejor no saben de qué les estoy hablando yo, y lo vamos a ver para que sea otra parte del camino al bienestar, ¿no? Ya ayer vimos las hormonas, ya vimos los tipos de estrés, entonces hoy vamos a manejar otra información. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? Hoy quiero empezar por el principio de qué es mindfulness, para que tengan la base de lo que es, esta práctica. ¿Qué significa? Mindfulness como tal no tiene una traducción, pero se puede traducir como atención plena. Y Jon Kabat-Zinn, que es el creador de mindfulness, más bien el que trajo mindfulness a la vida contemporánea y a la vida, el occidente, él nos dice que es poner atención de manera deliberada a lo que sucede en este momento. ¿Ok? Es decir, sin que tengamos que juzgar, sin intentar juzgar, sin querer cambiar lo que está sucediendo. Y también otra manera de definir mindfulness es con la palabra sati en Pali, y esto significa recordar. Y esto significa recordar dónde estaba tu mente, dónde estaba tu atención. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, que llegas a la cocina y que no sabes a qué vas, ¿no? Te das cuenta que llegaste y, chin, ¿y a qué venía?
Ese es el momento mindfulness para darte cuenta que tu mente se distrajo y poder regresar a ese momento, ¿no? Ese momento que te distraes y regresas. ¿Qué no es? Ya les había comentado ayer, no es poner la mente en blanco, no es tampoco, no tiene que ver con una religión, no necesita ser de una religión para practicar mindfulness, porque si bien tiene base en culturas ancestrales, no tienes que ser de ninguna religión en específico. De hecho, lo que hemos visto y lo que yo les estoy compartiendo aquí, se trata de mindfulness basado en evidencia científica. Y no solamente es esta parte de sentarse a meditar, sino tener estas acciones de atención plena informales, ¿no? Por eso se convierte más que nada en un estilo de vida. Es como, por ejemplo, la gente que practica yoga, para la gente que practica yoga es un estilo de vida, ¿no? Y así se nos va convirtiendo esta práctica de atención plena. Y estudios científicos han demostrado a lo largo de muchos de estos años, de muchísimos años, John Kabat-Zinn lo trajo como que al occidente, todas estas prácticas ancestrales del oriente, las trajo al occidente. Él es un doctor de la Universidad de Massachusetts y lo empezó a popularizar, digamos, como en los años 70. Y él habla de los beneficios que tiene mindfulness en la mente y en nuestro cuerpo. Él lo empezó a implementar en la clínica del dolor del Hospital de la Universidad de Massachusetts, estos programas de 8 semanas, con resultados sorprendentes, y se sigue practicando este programa. De hecho, muchos de los programas que todos hacemos están basados en el programa que él hizo, que es MBSR, que es reducción del estrés basado en atención plena, en español, ¿no? Y algo súper interesante que se ha descubierto con estos estudios es de esto que les comentaba de la neuroplasticidad. Estas conexiones neuronales, no sé si han visto estos estudios donde te ponen chips, como algunas conexiones en el cerebro para ver qué conexiones se van prendiendo, si está más prendido, por ejemplo, el área de la creatividad, el área de la matemática, todo ese rollo. Todo eso lo han estado estudiando también con gente que practica meditación, y entonces hay estudios que demuestran que existen estas nuevas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, digamos que todos tenemos unas respuestas automáticas ante ciertos estímulos. Y la idea es que podamos tener esta capacidad de tener respuestas sabias. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que siempre lo cuento porque es algo de lo que me hizo así como mucho clic cuando recién empezaba con esto. Mi marido, cuando nos enojábamos, le encantaba decirme, o le salía decirme calma, calma. Y bueno, para mí, hagan de cuenta que me decía, enójate más, o sea, como si te prendieras, ¿no? Esa era una reacción automática. ¿Qué sucedió? Que cuando empezamos a tener nuevas conexiones, lo que empezó a suceder fue que primero yo me di cuenta que lo que me enojaba no era la discusión que estábamos teniendo, sino esas simples palabras nada más. Entonces, cuando lo hice consciente y cuando lo hablamos, fue, ok, pude tener una respuesta sabia para que dejáramos digamos, esa acción de lado, ¿no? Y entonces que ya mi respuesta no fuera una reacción, sino tener una respuesta sabia, y aunque me lo diga, pues ya lo tomo de otra manera, lo tomo tranquilamente, y entonces puedo tener respuestas sabias, ¿no? Como dice Villamala. Y bueno, dentro de los beneficios que mindfulness nos trae y que se han estudiado, es uno, el que les decía ayer, fortalece el sistema inmunológico, o sea que nos ayuda a estar más sanos a nivel físico, reduce ansiedad, reduce estrés, reduce depresión. Yo cuando empecé a estudiar mindfulness, que pues justo estaba con este tema de la fibromialgia, estaba con una depresión terrible, tenía ataques de ansiedad,
Y gracias a mindfulness empecé a dejar los medicamentos y los dejé, ojo, obviamente acompañado de los doctores, ¿no? O sea, yo no les estoy diciendo que dejen cualquier medicamento y que se dediquen a hacer mindfulness nada más y con eso se van a curar. No, yo con esta práctica empecé a decirle al psiquiatra que me atendía en ese momento, oye, estoy practicando mindfulness, me estoy sintiendo mejor, por favor, bájame los medicamentos. Y empezamos a reducirlo y con la terapia y los pude dejar, ¿no? Entonces, se los digo de manera personal y hay estudios que lo demuestran. También, ¿por qué nos ayuda en el estrés? Porque nos ayuda a mejorar la concentración, la productividad y la creatividad. Esto tiene que ver con esto que les digo del cerebro. O sea, se van como prendiendo estas conexiones o estas partes del cerebro que necesitamos y se van apagando otras que hacen más ruido y entonces puedes tener mayor concentración, te vuelves más creativo y entonces eres más productivo, lo cual reduce el estrés, ¿ok? Nos ayuda también a reducir el insomnio, mejora la capacidad de la memoria también, esto mejora la capacidad de la memoria y esto tiene que ver también con el envejecimiento celular. Como también estamos oxigenándonos, es algo que nos ayuda muchísimo con esta parte pues de crecer, ¿no? Del envejecimiento celular. Favorece también el autoconocimiento y el autocontrol. Y esto tiene que ver con las relaciones personales, como les comentaba hace rato, cuando somos muy conscientes de qué es lo que está sucediendo con el otro, podemos darnos cuenta de que nuestras relaciones interpersonales empiezan a cambiar y empiezan a mejorar porque somos más conscientes, nos volvemos más empáticos y más compasivos con el otro. Tenemos mejor gestión de las emociones y de nuestros pensamientos y obviamente aumenta la relajación. Esto de las emociones es todo un tema, es de hecho una clase en específico, pero que es súper importante también en el manejo del estrés, porque el manejo del estrés tiene mucho que ver con que podamos manejar acercarnos a nuestras emociones de manera más amable y de manera más consciente, sin que nos abrumen las emociones, ¿no? Cuando estamos muy estresados, tenemos las emociones a flor de piel y entonces los enojos salen más fácil, puedes estar más triste, o si tienes una tristeza que por eso estás estresada, pues obviamente es difícil manejar esas emociones y mindfulness tiene mucho que ver con el manejo de la gestión de las emociones. Por eso es súper importante. Manejar también, obviamente, nuestros pensamientos, que ahorita vamos a hablar de los pensamientos, que es algo primordial. Y ahorita les voy a contar una historia que me encanta también. Y obviamente estos resultados se van notando con el tiempo y es como con la práctica de un ejercicio, ¿no? O como cuando quieres hacer un arroz y que te salga bien, pues hay que practicar y practicar y practicar, ¿no? Lo mismo es con la meditación. Con la meditación lo que estamos haciendo es entrenando a nuestro cerebro. Entonces, cada vez tu cerebro va a poder ser más consciente de estos cambios en la meditación, de poder meditar más tranquilo. Y esos cambios está demostrado que con 20 minutos al día, por un periodo de por lo menos 40 días, ya se comienza a tener un cambio en el cerebro físicamente, ¿ok? Entonces, pues se requiere dedicación, se requiere paciencia, consistencia, compasión hacia uno mismo, porque puede ser que una meditación te cueste trabajo, pero vas a encontrar a lo mejor otra meditación con la cual te sientas mejor. O va a haber una meditación que en un momento dado te sirva y otra que a lo mejor no te va a servir en ese momento, pero puedes tener acceso a otro tipo de meditaciones. Y hoy, por ejemplo, vamos a hacer esta meditación que les comentaba del recorrido del cuerpo, que fue una de las meditaciones que más me ayudó cuando empecé a estudiar esto, porque pues se trataba de la salud, ¿no? Y se trataba de cómo estaba yo con mi cuerpo y entonces
fue como una conexión otra vez con mi cuerpo y fue maravilloso. Entonces ahorita lo van a sentir, lo van a vivir en carne propia en esta meditación, porque obviamente con el estrés, pues nuestro cuerpo se contrae, ¿no? O sea, cuando estamos estresados se contrae, tenemos dolores de cabeza, muchas veces tenemos apretada la mandíbula, los hombros, o sea, diferentes momentos en los que, aunque no tengas una situación física, algún padecimiento, enfermedad, lo que sea, puede ser que cuando estás estresado se demuestra o se manifiesta de alguna forma física, ¿no? Entonces, algo importante y que tenemos que hacernos conscientes también es, vivimos en el piloto automático. Y es importante reconocerlo porque para poder gestionar el estrés, tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos genera el estrés. Entonces, darnos cuenta en qué momento estás a punto de sobrepasarte. Ayer ya hablamos de los 3 tipos de estrés. Entonces, puede ser que estés estresado por un trabajo en específico, pero ya cuando empiezas a darte cuenta que estás llegando a otro punto, ahí es donde puedes parar y donde podemos hacer ciertas actividades. Ahí es donde le podemos decir adiós al estrés y podemos prevenirlo. Pero generalmente vivimos en el piloto automático y no nos podemos dar cuenta de esta diferencia, ¿no? O de este paso cuando estamos ya pasando de uno a otro momento. Necesitamos aprender a escuchar a nuestro cuerpo y notar las señales que nos da. Porque ayer les comentaba de una alumna que me decía, es que llegué a mi casa después de todo un día de trabajo y me di cuenta que no había comido en todo el día. Se había tomado un café en la mañana y en todo el día no había trabajado, no había comido y ni siquiera había sentido hambre, ¿no? Entonces, imagínense hacerlo esto constantemente, pues eso obviamente significa que estás en un estrés terrible, pero además que no estás escuchando a tu cuerpo. Entonces, todas estas cositas, se pueden ir modificando con ciertos hábitos pequeños. ¿Qué le ayudó a ella en ese momento? Una de las prácticas de mindfulness no formales y es poner una alarma en el celular. Y puede ser poner una alarma cada hora para que te des cuenta, que te diga respira. Y simplemente para lo que estás haciendo y nada más darte cuenta cómo estás, ¿no? Sentir tu respiración, darte cuenta cómo estás en ese momento y a lo mejor en ese momento te das cuenta que necesitas ir al baño o que tienes sed o que tienes hambre y ya te paras y darle a tu cuerpo lo que necesitas realmente, ¿no? Si creen que cada hora es demasiado, pues a lo mejor pueden ponerlo cada 2 horas, pero realmente ponerla y no nada más voltear y apagarla porque eso es lo que puede suceder cuando vivimos en el piloto automático, ¿no? Y existen meditaciones muy cortitas, de 3 minutos, que también pueden ser parte de su rutina diaria, que a lo mejor si estás en el trabajo y de repente estás muy estresado o vas a entrar a una junta o vas a tener alguna discusión o una plática importante, puedes hacer este tipo de meditaciones. Y también incluso hay meditaciones caminando. Y les voy a contar esta experiencia que tuve en el 2017, cuando en México hubo el terremoto terrible en septiembre. A la semana de que fue el terremoto o unos pocos días después, falleció una tía muy querida. Entonces, yo estaba, obviamente, es más, creo que aquí en mi casa todavía no teníamos luz, todavía no teníamos agua, ¿no? O sea, la situación del terremoto, todo el ambiente se sentía todavía pesado, la tristeza que tenía, y yo estaba en un proceso, en pleno proceso de certificación de Respira Vida, y tenía que seguir con mis prácticas. Entonces, me tocaba meditar, y esas meditaciones que hacía en ese entonces eran un poco más largas. Y entonces me acuerdo que me puse a meditar en mi cuarto y las emociones se apoderan de mí, ¿no? Se me viene el llanto, se me viene toda esa emoción que no podía controlarla. Y me paré, agarré las llaves y me salí de mi casa, ni bolsa, ni celular, nada. Porque sentía yo como que necesitaba respirar, ¿saben? Entonces empecé a caminar aquí por la calle y de repente empecé a acordarme, puedo hacerlo con atención plena.
Y entonces empecé a caminar más tranquilamente, a darme cuenta de lo que sucedía a mi alrededor. No saben qué delicia. Creo que ha sido de las meditaciones que, bueno, las tengo así como súper grabadas, porque empecé a tranquilizarme, a conectar con mis emociones, ¿no? No a decir, no, ya no voy a llorar, no voy a sentir esta tristeza, no voy a sentir esta angustia, sino a conectar, ok, ¿qué estoy sintiendo esto? Ok, a respirar, a sentir el clima. Me acuerdo que era la tarde, entonces escuchaba los pajaritos, los olores del atardecer, de los árboles a esa hora, ¿no? Y pues cuando regresé a mi casa, no sé, 20 minutos, 25 minutos después, estaba súper tranquila, estaba atenta, o sea, mi mood había cambiado totalmente de cómo salí, ¿no? Pero porque tuve esta capacidad, estas herramientas de decir, puedo hacerlo, me puedo salir y caminar atentamente. Igual en otro momento, lo que hubiera hecho era dejar la meditación, ponerme a llorar, dejarme avasallar por las emociones y seguir pensando en mi mente todo lo que estaba pensando que ya no podía yo hacer nada, ¿no? O sea, todo lo que había pasado, todo el estrés que habíamos pasado con todo el terremoto, con todo, o estar en este momento, ¿no? Disfrutando lo que estaba pasando en ese momento. Y en ese momento estaba deliciosa la tarde, estaba delicioso los pajaritos, el ambiente y demás. Entonces, me explico la diferencia y la importancia de vivir con atención plena. O sea, pueden ser pequeños detalles que una cosa sencilla puede ser algo que disfrutemos mucho, ¿no? Ya muchos de ustedes ahorita me compartieron precisamente algunas de las actividades que estuvieron haciendo hoy de manera consciente, con atención plena. Y es que ir identificando las cosas que nos generan estrés nos van a ir a hacer saliendo del piloto automático. Por ejemplo, si siempre sales con prisa de tu casa para ir a trabajar, ¿no? Y de repente llegas a la oficina y se te olvidó el celular o se te olvidó las llaves de la oficina o cualquier cosa, todas esas cosas nos van generando más estrés. ¿Qué pasa si lo hacemos con atención plena y, por ejemplo, desde la noche preparas todas tus cosas, ¿no? Dejas preparado tu café, las llaves, los documentos que te tienes que llevar, la chamarra por si hace frío, lo que necesites. Y entonces al día siguiente puedes hacerlo. Esas cosas las hacemos desde el modo hacer, ¿ok? Esas son las cosas que necesitas hacer, digamos, de manera consciente, inmediata, planeadas. Y entonces puedes pasar al modo ser, que ahorita les voy a explicar exactamente cuál es uno y el otro, pero entonces ya puedes pasar al modo ser. Y cuando haces el recorrido a tu trabajo, que vayas en el coche, en el camión, si te vas en bicicleta, lo que sea, puedes hacerlo con atención plena, porque entonces ya no vas pensando en todo lo que se te olvidó o en lo que tienes que hacer, ¿no? Porque entonces podemos pasar a hacer esta diferencia del modo ser y del modo hacer. Y esto es algo fundamental para poder manejar también el estrés. Entonces, les voy a compartir aquí el modo hacer. El modo hacer tiene que ver con las actividades conceptuales, o sea, con las actividades que tienen que ver con conceptos, que tienen que ver con lo que tienes que hablar, pero que también analizamos, planeas, que hay metas, pero también hay juicios. Por ejemplo, cuando hacemos un juicio sobre una persona o sobre una acción, sobre una actividad, lo hacemos desde este modo hacer. No lo hacemos desde lo que sentimos, sino desde lo que pensamos. Aquí generalmente estamos viajando mentalmente en el tiempo. Estamos viviendo en el pasado o en el futuro y no estamos en el momento presente, sino que estás pensando qué es lo que vas a tener que hacer sin estarlo haciendo. Y entonces pueden ser actividades que son agotadoras y que no son recreativas y no te generan, como beneficios, no beneficios, sino que te hacen sentir bien, ¿no? Y en esta parte del modo de hacer, vemos los pensamientos como si fueran sólidos
irreales. ¿Ok? No hay, hay un exceso de nuestra mente, no paramos de pensar, estamos pensando, estamos planeando, te estás preocupando. Y en cambio, el modo ser es todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos. Entonces, cuando escuchas, cuando estás consciente de las sensaciones, cuando pruebas, cuando tocas, cuando hueles, por ejemplo, cuando estamos comiendo, a lo mejor comes desde el modo hacer, porque tienes que comer, ¿no? Y a lo mejor enjuicias, esto está frío, pero realmente no estás en el modo ser, que lo estés disfrutando y que lo estés realmente sintiendo lo que estás haciendo. El modo ser, una diferencia que tiene con el modo hacer, es que es una elección consciente. O sea, nos tenemos que hacer conscientes de, a ver, voy a ser consciente de lo que estoy sintiendo. ¿Ok? Y tiene que ver también con la aceptación. Aceptamos lo que hay en ese momento, que es la parte de mindfulness. Permanecemos en el momento presente porque no estamos, al estar conscientes y conectando con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, estás sintiendo en el momento presente. No puedes sentir una emoción del pasado. La puedes recordar y la puedes volver a sentir, pero no la sientes en el pasado, ¿no? Este tipo de actividades son sustentadoras y aquí sí vemos los pensamientos como si fueran eventos mentales. Y es que aquí la importancia de poder cambiar de estos dos, no sé si, y aquí escríbanme si tienen alguna duda entre el modo ser y el modo hacer. El modo, poder cambiar del modo ser al modo hacer, del modo hacer, nos permite también tener este equilibrio, porque cuando estamos totalmente en el modo hacer, esto nos genera mayor estrés, porque estamos constantemente planeando, estamos constantemente haciendo físicamente, estamos constantemente juzgando, etiquetando, ¿no? Y no estamos viviendo estas emociones, estas sensaciones que nos permite hacer el modo ser, ¿no? Y es que, por ejemplo, no puedes estar haciendo una cotización y sentir las sensaciones de tu cuerpo y estar pendiente de las dos cosas. O sea, te puedes concentrar en una cosa y sí puedes estar pensando en diferentes cosas, pero no podemos sentir. O sea, puedes sentir a lo mejor la incomodidad y entonces tú sientes la incomodidad y te mueves, pero no, a lo mejor no eras tan consciente de que estabas en una silla incómoda, ¿no? Y una manera precisamente de cortar las preocupaciones y los pensamientos rumiantes que nos preocupan y nos generan tanto estrés es conectarnos con las sensaciones del cuerpo en este momento. Porque entonces cuando te conectas con tu cuerpo, dejamos un lado esta parte de lo conceptual y de estar pensando, y entonces nos conectamos con esta parte, que es lo que hacemos justamente en la meditación. ¿Ok? ¿Hasta allí hay alguna duda? Ok. Entonces aquí dejamos de lado, cuando estás en el modo ser, dejas de lado lo que podría ser, sintiendo realmente lo que es, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando meditamos. Y aquí les voy a contar una historia también que me encanta y me siento, la verdad, orgullosa de esto, porque esta es el testimonio de una de mis alumnas, que se llama Roxana. Ella llegó a un curso presencial de 8 semanas y ella iba con ansiedad. Con ansiedad diagnosticado, o sea, estaba en tratamiento, de hecho, con un psicólogo y el psicólogo le dijo, te recomiendo que vayas y que tomes un curso de mindfulness. Y entonces, este fue su testimonio que me dejó cuando terminó. El curso de mindfulness me cambió, tengo un antes y un después de mindfulness. Cuando llegué al curso, estaba en pleno proceso de recuperación de ansiedad.
Yo me sentía perdida en la vida, tenía episodios de ansiedad fuertes, iba a terapia una vez a la semana porque era necesario, y la vida me puso en el camino en la publicidad del taller. Como yo estaba en el proceso de recuperación, no lo pensé y decidí inscribirme. Empezar con mindfulness fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi ansiedad. Sin darme cuenta, yo vivía en el futuro y pasado y nunca me conectaba con el presente. Mindfulness me enseñó eso, a conectarme con el presente, entender que mi presente es lo más importante en este momento. La ansiedad me llevó demasiado al futuro y con esta frase que encontré otro camino. Los pensamientos no son los hechos. Esta frase se la dije en una, creo que de las primeras clases, y imagínense cómo le llegó que se la tatuó en el brazo. Entonces, les digo, este es de mis, primero, la frase para mí es de las mejores y de las que yo también tengo siempre en mente y siempre la estoy compartiendo. Pero el hecho de que ella, que le haya llegado también a ella, ¿no? En este momento tan fuerte de su vida, porque estaba pasando de verdad por una depresión, una ansiedad muy fuerte, generada obviamente también por el estrés, pues fue maravilloso, ¿no? Y, y al principio le costaba trabajo meditar, y a mí también me costaba mucho trabajo a veces cuando empezaba a meditar, porque de hecho hace 10 años que empecé con estos cursos, las primeras meditaciones eran a veces hasta de 40 minutos. Y entonces yo tenía los dolores de la fibromialgia, el cansancio, tenía que echarme esas meditaciones enormes. Pero lo que me ayudó a cambiar fue darme cuenta precisamente que me la pasaba en el modo hacer, ¿no? Que me la pasaba pensando, juzgando, analizando, es que me duele, es que por qué me dolerá, es que por qué me habrá dado fibromialgia, es que por qué, ¿no? Y obviamente no había respuesta y obviamente lo que tuve que hacer fue conocerme, acercarme en cada meditación a mis emociones, a mis sensaciones y ir manejando todo de una manera diferente. Y esas enseñanzas fueron las que se fueron metiendo en mi vida y entonces pues lo empecé a ser consciente en lo que comía, qué pasaba si comía tal cosa, si me generaba mayor inflamación, ¿no? Realizaba estas caminatas conscientes. Me di cuenta precisamente de que si meditaba era más productiva. Había veces que decía, que me ponía a hacer una cotización y me podía pasar 2 horas y no avanzaba. Era una cotización que a lo mejor la hacía en 20 minutos y entonces paraba y meditaba, meditaciones cortitas y regresaba y se los juro que las hacía ya como mucho más concentrada y enfocada. Entonces, todo eso fue ir bajando el estrés. Obviamente un proceso largo, ¿no? No les voy a decir que, sí, tomé una semana de mindfulness y ya. No. Quien les diga eso, no es así. Obviamente es como si quieres hacer una dieta y en 2 días bajas 10 kilos. Obviamente no es así. Pero, pues yo tenía muchas emociones negativas también. Tenía enojo, tenía ansiedad porque tenía esta parte de la enfermedad. O sea, además del estrés que ya manejaba, pues tenía la enfermedad y todo lo que se generaba con esta. Y esto lo fui gestionando dándome cuenta también con esta frase, los pensamientos no son los hechos. Y esto es algo súper, les voy a decir así un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han mandado un WhatsApp? No les contestan, o hablan por teléfono, no les contestan, y entonces tu mente empieza a divagar. A lo mejor ya se enojaron conmigo, es que no debí haberle dicho eso, etcétera, etcétera, y de repente te contestan y me quedé sin pila, ¿no? Y tú, en cambio, ya te generaste toda una historia, ya te estresaste, ya pensaste 1000 cosas, y entonces tener en mente esta frase de los pensamientos no son los hechos, son eventos mentales. Esto nos puede ayudar a romper con estos pensamientos rumiantes y repetitivos, ¿no? Entonces yo empecé, pues cuando seguí certificándome y empecé a dedicarme a esto, a dejar un poco mi otro trabajo, y de repente, pues, ¿qué creen? Que llega la pandemia, ¿no? Tómala, pues que ya no puedes hacer cursos presenciales. Y obviamente, pues fue un reto, igual que para todos,
y gracias a Dios pues, tenía yo todas estas herramientas que me ayudaron a manejar la situación en la que estábamos, que vivimos todos, ¿no? Encerrados en casa, de repente de estar yo sola casi todo el día, pues estábamos 4 personas. Empecé a hacer meditaciones en línea y, y bueno, ya íbamos mejorando y de repente, ¿qué creen? Tómala. En octubre del 2020 me diagnostican cáncer de mama, ¿no? Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que se van generando estrés y de repente dices, bueno, esto es lo peor que me puede pasar y puede ser que no, que venga otra cosa más y nos genera estrés, pero afortunadamente hagan de cuenta que para mí eso fue como mi examen profesional porque yo, o sea, era el peor momento de estrés, ¿no? O sea, en esos momentos, pues imagínense, los pensamientos rumiantes, nuestra mente tiene un sesgo hacia lo negativo, hacia los pensamientos negativos, porque como está enfocado en mantenernos a salvo, pues primero va a haber las amenazas, no va a haber lo lindo, va a haber lo feo, ¿no? Lo que te puede hacer daño. Entonces, imagínate que te dan un diagnóstico de cáncer y entonces tu mente obviamente empieza a volar y yo dije, no lo voy a permitir. Tengo las herramientas, me voy a aplicar y no voy a dejar que estos pensamientos me sobrepasen, ¿no? Tenía yo estas herramientas y se los juro que manejé de mejor manera el cáncer que la fibromialgia. Por eso, porque yo ya tenía todas estas herramientas, estos conocimientos en mis manos y pues yo decía, pues estoy en manos de los médicos y mi mantra era, se hará lo que se tenga que hacer y lo iremos haciendo conforme vayan pasando los días, ¿no? Hoy necesito hacer este análisis, hoy y así. Y creo que ese tiempo fue el tiempo cuando más estuve en el momento presente para que mi mente no divagara y no se fuera a esos pensamientos catastróficos, ¿no? Ahí reafirmé que tenía un gran poder en mi mano, que era el poder gestionar el estrés, mis emociones, los pensamientos. Y yo creo que, no creo, la mayoría de mis familiares, de mis amigos, sobre todo mis amigos más cercanos, estaban sorprendidos de cómo manejé la situación, ¿no? Sobre todo amigos que me conocían desde siempre decían, es que yo pensé que ibas a estar tirada en el drama. Pues no, o sea, pero tenía las herramientas, todo esto que aprendí, pues por eso me llevó a esto, ¿no? Y entonces es por eso que, por ejemplo, hoy quiero compartirles esta meditación del recorrido del cuerpo para que veamos cómo podemos, perdón, ya me estaba siguiendo hablando sin darme cuenta que muero de sed. Entonces, en todo este trayecto, todo esto que les estoy contando, fui como madurando todos estos conocimientos y entonces decidí crear un programa. O sea, de repente pues me surgen así como flashazos de crear ciertos, por ejemplo, estos retos gratuitos y demás, pero creé un programa que es un método práctico y desmenuzado que me hubiera gustado tener hace muchos años cuando vivía presa del estrés y yo creo que si lo hubiera tenido me hubieran evitado miles de pesos en análisis, en citas médicas, medicinas para la gastritis, a lo mejor hasta ni fibromialgia hubiera tenido, ¿no? Y estoy segura y convencida porque además lo he visto con muchas mujeres que han pasado por estos talleres, que han compartido mi experiencia, mujeres con cáncer que les han servido todas estas prácticas y que nos han ayudado a pasar de una vida estresada a una vida estresada, sin disfrutar, ¿no? A pasar a una vida más plena y consciente. Entonces, cuando he dado estos cursos, estos talleres, generalmente me preguntan, oye, Vero, ¿y qué sigue? ¿No? Ok, o sea, ya tuvimos 10 días. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué seguimos? ¿No? Bueno, pues tienes que seguir meditando. Pero entonces, pues por eso creé este programa, porque algunas ya, de hecho ayer me preguntaron, oye, ¿vas a hacer algo después? Entonces, mañana les voy a platicar de un programa, este programa que se llama Sé tu mejor aliada en el manejo del estrés.
que va a ser un programa de 8 semanas, precisamente basado en los programas de Jon Kabat-Zinn, donde la idea es que precisamente vayamos trabajando juntas en el manejo del estrés, que yo las acompañe tanto en la información como en cómo van funcionando durante su semana, con diferentes meditaciones. Todas las semanas vamos a tener audios diferentes y creando una comunidad, ¿no? Como la que estamos aquí, para que te puedas dar cuenta que necesitas dejar de ser esa superwoman que cuida a todos los demás, que atiende a los demás, que trabaja, que está en la escuela con los niños, el marido, etcétera, pero que también necesita cuidarse a ella, ¿no? Y que necesitas empezar por cuidarte tú para poder estar con los demás y disfrutar sobre todo. O sea, no nada más estar, porque es muy fácil decir, ah, pues no, es que sí, sí estoy, pues sí, pero qué tanto estás y qué tan bien estás con los demás, ¿no? Entonces, con este programa mi idea es que tú seas la mejor aliada que puedas tener para descubrir qué necesitas para manejar el estrés y lo que la vida te presente, ¿no? Las vicisitudes que te presenten como me fueron pasando a mí. Y la verdad es que me emociona mucho poderles compartir este programa. Mañana vamos a abrir las puertas, pero va a ser un curso muy pequeño, con lugares limitados, porque quiero que sea una comunidad donde realmente podamos estar compartiendo, ¿no? Les voy a dar un súper regalo las primeras 24 horas, para que mañana no se lo pierdan, para que les pueda platicar acerca de esto. Y, y mientras tanto, pues lo que quiero es que hoy ya empecemos con esta meditación como otra prueba de estas meditaciones que nos van a ayudar precisamente a disminuir el estrés. Y esta meditación se llama el recorrido del cuerpo, como ya les comenté. Entonces les voy a pedir que, como ayer, pues se tomen unos minutos para tomar una postura. Esta meditación les voy a dar unas indicaciones especiales para esta. Esta meditación, si ven el video mañana, se van a poder dar cuenta que la pueden hacer recostadas, ¿no? Pero también la pueden hacer sentadas. Entonces, simplemente vayan como ajustando las indicaciones que les dé a la posición en la que estén. Acuérdense que lo que necesitamos es que estén con una postura que sea cómoda, pero que les permita mantenerse alerta durante los minutos que va a durar la meditación. ¿Ok? Entonces les voy a dar unos minutitos para que si quieren, recuerden cerrar sus ojos. Acuérdense que yo les voy a ir dando las indicaciones. Y háganlo con mucha presencia, con mucha atención, con mucha paciencia. Y escuchando estos sonidos, te invito a que tomes una inhalación profunda por tu nariz y exhales suave y lentamente por la boca. Inhala una vez más y exhala. Ya esté consciente de los puntos de contacto de tu cuerpo con la superficie en la que te encuentres. Sintiendo el peso de tu cuerpo caer. Con cada respiración, suelta su peso y descansa en la firmeza y seguridad que nos brinda la tierra.
Si estás sentada, mantén tu espalda recta, como si fuera un árbol que crece hacia arriba. Y ahora te invito a que lleves tu atención a la planta de los pies. Y con mucha curiosidad, hazte consciente de qué sensaciones hay. Puede ser el contacto de tus pies con las calcetas, con la temperatura. Recuerda no juzgar, simplemente hacerte consciente de las emociones, de las sensaciones. Lleva tu atención a los tobillos, subiendo por las pantorrillas, las corvas, los muslos y el contacto con la silla. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten los huesos de la cadera? La espalda baja, el coxis, la cintura. Ya esté consciente si hay algún lugar donde sientas alguna incomodidad, alguna tensión. Y simplemente hazte consciente y respira. Recuerda que es normal que te distraigas. Si viene algún pensamiento a tu mente, hazte consciente de que es un pensamiento, regresando tu atención al cuerpo y dejando ir tu pensamiento como si fuera una hoja en un río. ¿Qué sensaciones hay en la cintura? Y hazte consciente de tu espalda. Imagina que va subiendo la tensión de tu espalda vértebra por vértebra hasta llegar a los omóplatos. ¿Cómo se sienten los hombros, el cuello? Este es un área donde se siente mucha tensión. Así que si quieres, puedes subir un poco los hombros hacia las orejas, hacerlos hacia atrás y soltarlos. Y hazte consciente de cómo se siente. ¿Cómo se sienten los brazos, codo, antebrazo? Las palmas de tus manos. Quédate unos momentos haciéndote consciente de lo que se siente en las yemas de tus dedos. Quizá puedas sentir un suave palpitar. Quizá puedas sentir como si la sangre recorriera tu dedo. Regresa tu atención al cuello, a la cabeza. Relaja los músculos de la cara. Hazte consciente si tienes fruncido el entrecejo. Suelta la mandíbula y permite que tu lengua flote en la cavidad bucal.
sintiendo esta relajación. No hay nada que hacer en este momento, más que hacerte consciente de las sensaciones de tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu pecho? ¿Qué sensaciones hay? Quizá puedas sentir cómo sube y baja al inhalar y al exhalar. ¿Qué sensaciones hay en el estómago? O quizá pueda ser la falta de sensación. Quizá no sientes nada. No hay nada correcto o incorrecto. Simplemente es lo que es en este momento. Lleva tu atención a los muslos, a las rodillas, liberando cualquier tensión acumulada, a tus espinillas, a los pies. Y abre tu conciencia a todo el cuerpo respirando. Imagina que cada célula de tu cuerpo se oxigena cada vez más. Cada célula de tu cuerpo libera el estrés, se recupera la calma. Y hazte consciente de cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Con mucha amabilidad, con mucho cariño, con compasión. ¿Cómo te sientes en este momento? Siente la tranquilidad de tu cuerpo por haberte conectado con él en este final de día, por haberle dedicado unos minutos para ofrecerle un descanso, para ofrecerle atención, cariño. Y agradeciéndole a este cuerpo, te invito a que vayas escuchando los sonidos alrededor, los sonidos exteriores, los sonidos más cercanos. Dándote cuenta cómo se siente la temperatura en el lugar en el que te encuentras. Tómate un tiempo para estirar tu cuerpo, para escucharlo y sentir qué movimiento es el que necesita en este momento. Y relaja nuevamente.
Y cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, puedes ir abriendo tus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Oigan, si pueden prender sus cámaras, se los voy a agradecer. ¿Quién me quiere contar cómo fue esta experiencia? ¿Cómo les fue en esta meditación? Esta meditación la pueden realizar a cualquier hora del día, obviamente, y si la hacen en la noche, sí puede ser como ya para descansar, para ir soltando, la pueden hacer ya que se vayan a acostar, pero también vale la pena hacerla en la mañana, y que vayan sintiendo también cómo se van sintiendo de diferente manera, ¿no? Cómo hacerse conscientes de cómo es hacerlo en la mañana, cómo es hacerlo en la tarde o en un momento en el que estén súper cansadas. Este puede ser una meditación que les puede ayudar mucho para reencontrarse con el cuerpo. Tranquila, relajada, tranquila, en paz, cuello relajado. Alguien se dio cuenta de algo en específico dentro del recorrido? ¿Les costó trabajo ir sintiendo los movimientos? Sí, Ale, a ver si ya puedes poner. Ya, a mí me pasó una cosa muy chistosa. Tuve un día fatal, lleno de juntas, y llegué muy estresada a la hora de entrar contigo. A mí lo que me relaja es pintar. Y dije, bueno, voy a escuchar a Vero y voy a pintar, que es lo que a mí me relaja. Me inspiró tanto, estuve tan metida en todo lo que contabas antes de la meditación que terminé un cuadro, no grande, un cuadro chiquito, un cuadro de un paisaje que yo lo sentía muy difícil porque es una combinación de verdes. Yo decía, no me da, no me da. Lo terminé, lo empecé cuando comenzaste y lo terminé antes de la meditación. Wow. Al terminarlo, me sentía yo tan relajada y en la meditación la disfruté tanto y ahorita me siento feliz por haber logrado lo que tanto había yo peleado toda la mañana de estar relajada. Pero nada más con tu pura plática terminé mi obra. A verla. Ay, qué maravilla, Le. Sí, es una pequeñez, pero me Qué sentí lindo. tan emocionada que dije, no, tengo que aprovechar el Oh, wow, ya me momento. emocioné yo también. Qué padre. Sí, tengo que aprovechar el momento que me estás dando, escuchándote, que sin pensarlo agarré y pinté. Muchas gracias, Ver. Ay, gracias, Ale. Gracias por compartir y qué lindo. Gracias. A ver qué más nos cuentan por aquí. Eh, 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 eh. ¿Cuánto tiempo dura? Duró 12 minutos.
Me relajé muchísimo, estaba acostada, muy relajante de veras para irse a dormir sin partes contracturadas. Sí, sobre todo el cuello, me dejó tranquila, relajada, casi me duermo, me quedé dormida, muy relajada pero consciente de cómo sentía las piernas. Muy relajada, me concentré en el dolor de hombro y se me quitó. Y fíjense que sucede algo cuando hacemos esta meditación, cuando intentamos manejar el estrés que tenemos en el cuerpo, estrés o dolor. Generalmente cuando sientes, te haces consciente de un dolor, en cuanto te haces consciente, como que se libera el estrés, simplemente por hacernos conscientes. Noté la diferencia de hacer la meditación acostada y recostada. Ayer sentí que me dormía y desperté de inmediato. Y hoy estuve más tranquila y sin la sensación del sueño. Sí, también es importante encontrar la postura que nos venga bien. Una tranquilidad, mi cuerpo estaba atento a cada instrucción, sentí como mi cuerpo recorría amor, qué lindo. Gracias, no me costó trabajo, me sentí muy contenta. Tengo mucho dolor en el coxis que no lo logré. Pues sí, Fabi, hay que pues seguir intentándolo. No es que lo sigas intentando para que realmente se te quite, porque pues igual es algo que no se te va a quitar con la relajación, pero lo que puede relajar es toda esta tensión que generamos cuando algo nos duele, porque no sé si se han dado cuenta que de repente te duele la muela y ya al rato te duele toda la cabeza, pero es realmente porque le estamos apretando la muela porque te duele demasiado, ¿no? Y entonces ya nos duele la cabeza y nos duele absolutamente todo, pero es del estrés. Entonces, eso es lo que te puede ayudar también a relajar. El ejercicio lo hice parada y lo que sentí al principio, que estaba aferrada al piso y apenas recorrí todas mis partes con movimiento y respirando lentamente, y al rato mis pies se despejaron del piso. Al mismo tiempo sentí energía en mi cuerpo. Qué interesante, Gloria. Gracias. Muy bonito. Al final, cuando comencé a moverme para regresar a la meditación, sentí como tronaba cada uno de mis nervios o de huesos, no sé, pero todo me tronó. Y eso que antes de terminar, escuché la vocecita de mi suegra que me detona estrés, pero la dejé a un lado y pude terminar bien. Déjenos el video, si nos manda, sí, sí vamos a checar qué pasó con el audio de ayer, pero sí les vamos a mandar la grabación de hoy. Eunice, sí, a ver si ya lo puedes activar tu micrófono. Se me perdió. No, ¿verdad? A ver, Eunice, si puedes si puedes prender tu micro. Aló, hola. Ahí. Hola, Eunice. Buenas noches. Muchas gracias. Quería decir algo y es que me costó mucho concentrarme. Estuve muy, muy perdida. Mm, traté de hacerlo. Tengo mucho dolor en la planta de los pies, pero es muy agradable, pero me costó mucho concentrar. Sí, qué bueno que me comentas esto, porque sí, efectivamente no siempre va a ser así maravilloso y nos vamos a sentir relajados, ¿no? Ayer se los comentaba que realmente no es el objetivo de la meditación, ¿no? Sino poner atención a lo que nos está, a las sensaciones que estamos sintiendo, en este caso pues era al cuerpo, y muchas veces lo que sucede es que hay también como ¿cómo te diré? Como una resistencia a acercarnos al cuerpo, sobre todo cuando hay dolor. Sí. Entonces, puede ser que haya pasado eso, ¿no? Pero lo que te recomiendo es volver a intentarlo,
¿Te dolió más en la meditación o más bien lo que te costó fue concentrarte por el dolor? No, concentrar, no por el dolor, no por el dolor. Concentrarte. Sí, y pues sentí algo muy bueno cuando usted dijo que sentía, podíamos sentir una sensación de palpitación en las yemas de los dedos y lo sentí, el corazón me palpitó, en algunos momentos lo sentí muy fuerte, eso fue muy agradable. Sentí la yema de los dedos, de las manos, una temperatura distinta. Ujú. Sí, Sí, pues bueno, esa es una parte, o sea, dices que te costó trabajo concentrarte, pero sí pudiste encontrar, por ejemplo, esos puntos, ¿no? Y lo sí, que hay que sí, hacer es ser muy pacientes con nosotros mismos, ser tan pacientes como si fuéramos pacientes con un niño, ¿no? O como cuando estás empezando a hacer algo. No desesperarnos, no esperar nada, no esperar que vayas a tener alguna eh, respuesta o alguna forma en especial, ¿no? Sino estar abiertos a lo que suceda, ¿no? Hay sí, veces que nos va a costar más trabajo, hay veces que no, pero bueno, pues felicidades porque sí encontraste, por ejemplo, estos momentos en las llamas de los dedos, ¿no? Que se siente, que son sí, sensaciones a las que no le ponemos atención generalmente. Entonces eso claro, nos ayuda a entrenar a nuestro cerebro a llevar atención a algo en donde generalmente no lo haríamos. sí, 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 Gracias, muchas Melissa, por gracias. compartir. Em, Cuando tengo dolor en alguna parte me produce miedo de tener una enfermedad dolorosa. Estos son el tipo de pensamientos rumiantes, repetitivos, catastróficos, con los que tenemos que aprender a manejarlos y eso es a lo que nos ayuda mindfulness. A que cada vez que venga un pensamiento así, pues parar, ¿no? Darnos cuenta, es real, es imaginario, ¿no? Ahí aplica, los pensamientos no son los hechos. El hecho de que tú lo pienses no significa que ya tienes una enfermedad, ¿no? Entonces, pues esta clase de hoy, precisamente, este tema de los pensamientos es súper importante tenerlo, ¿no? La mente, como les comentaba antes, tiene un sesgo hacia lo negativo, generalmente, y una gran parte algo que podemos hacer para reducir ese estrés de esos pensamientos puede ser, y esto se los voy a dejar de tarea ahora sí para mañana, este va a ser su reto para mañana, y es escribir cosas por las cuales estemos agradecidas. Que cada día, ya que nos vayamos a dormir y en la nochecita, escribas 10 cosas por las cuales puedes agradecer. Y 10 cosas son cosas súper sencillas, ¿no? Alguien hablaba, por ejemplo, del café, de cómo sintieron su baño en la mañana, o sea, cosas súper sencillas y les aseguro que van a querer apuntar más de 10 cosas, pero es un ejercicio que vale muchísimo la pena hacer para contrarrestar este pensamiento negativo que generalmente tiene nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces eso se los dejo de tarea para mañana. Como les comentaba, mañana va a estar muy interesante también. Les voy a dar mucha información, les voy a platicar de este programa y vamos a hacer también otra meditación, una meditación totalmente diferente a la que hicimos hoy, y a la que hicimos ayer. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y si no, pues con eso acabaríamos la sesión de hoy. Gracias, Gaby. Nos vemos mañana. Gracias a todas, a todos. Les enviaré los conceptos. Sí, se los vamos a mandar por WhatsApp. Ajá, al grupo.
Quienes no estén en el grupo del reto, conéctese para que tengan toda la información y les llegue también el link mañana. ¿Ok? Pues buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Y hagan su tarea de escribir 10 cosas por las cuales estén agradecidos el día de hoy. Gracias. Ale, felicidades por el cuadro, me encantó.